Feliz domingo para todos. Uno podría pensar que la palabra más importante en el Evangelio de hoy es el dinero, porque finalmente aquel joven rico no aceptó la propuesta de Cristo, pues porque era muy rico y no quería perder su dinero. O uno podría pensar que la palabra más importante de este domingo es la vocación, porque Jesús estaba llamando a este joven para que lo siguiera. Y una llamada de Dios es una vocación. Uno podría pensar eso. Pero la verdad es que hay algo más importante. Quiero decir, más de fondo en el Evangelio de hoy. Eso que es más importante es la confianza. Propiamente, mira esta pregunta. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde has puesto tu confianza? El problema no es directamente el dinero, sino que si tú has puesto tu confianza en el dinero, si eso es lo que te da a ti la seguridad, si eso es lo que te hace sentir valioso, si eso es lo que tú consideras que es lo más importante, ahí es donde está el problema. Y yo creo que es bien interesante que nosotros nos preguntemos en esta ocasión, sobre la base de este Evangelio nos preguntemos, oye, ¿realmente dónde está mi confianza? Y eso se descubre con las preguntas como las que acabo de hacer, es decir, preguntas como por ejemplo, ¿qué me hace sentir valioso? ¿En qué me siento valioso? Si yo me siento valioso porque hay mucha gente que me aplaude, hay mucha gente que me quiere, ahí es donde está mi confianza. Si yo me siento valioso porque gano muchísimo dinero, ahí está mi confianza. Si lo que me hace sentir valioso es porque tengo un puesto muy importante en una empresa muy famosa, ahí está mi confianza. Y luego hay otra pregunta que es muy importante y es, eso donde yo tengo puesta mi confianza, ¿qué tan firme es? Porque ese puesto tan importante que yo tengo en esa empresa, eso se puede acabar. De hecho, se va a acabar. Ese dinero tan grande que he podido amasar, esa fortuna que he podido amasar, tendré que dejarla. Entonces, ¿dónde está mi confianza? Porque la invitación de fondo es, ¿qué cambiaría en mi vida si yo pudiera poner toda mi confianza en el Señor? Si Él fuera realmente lo primero en mi vida, lo que le da valor a mi vida, lo que le da sentido y propósito a mi vida. Porque la gran ventaja es que si nuestra confianza está fundamentalmente en Él, Él no se va a ir y nadie nos lo puede quitar. Acuérdate esa palabra que dice el apóstol San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo incluso hace una lista y dice que se nos va a separar la enfermedad, la persecución, la espada, la muerte. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Por consiguiente, la confianza que tenemos en Él es una confianza que no cae, que no muere. Esa es la palabra importante en este domingo.